Muy buenas tardes y, por supuesto, lo primero que quiero hacer es empezar agradeciendo a la Academia Joven de España su amable invitación para participar en este encuentro, ¿no? Y también, como no, a todos los asistentes al mismo. Bueno, tengo 10, 15 minutos. Esto me obliga a ser a utilizar muy eficientemente el tiempo. Entonces, me vais a permitir que vaya directamente a a la página 6 de la presentación. Luego, si fuera necesario, pues volvería a algunas de las páginas que vaya saltando. Pero en la medida que que lo que voy a hablar es de la crisis y de la recuperación de la economía española, teniendo en cuenta que esta es una pequeña economía abierta en un contexto internacional mucho más amplio y que de lo que se trata o lo que nos ha llevado a esta crisis es una pandemia de origen global, pues lo primero es que hay que dar un conjunto de pinceladas sobre la economía mundial y hay que empezar inevitablemente hablando de la situación sanitaria. La situación sanitaria la tenéis resumida en este gráfico que aparece en la página 6. Básicamente podemos hablar de tres patrones. Uno es el de erradicación en Asia Oriental, que está por ver, pero que hasta el momento ha ido funcionando. El otro es el que ha llevado Europa, que aquí la tenéis representada a través de esta línea de color beige, que ha atajado de una manera muy significativa la crisis sanitaria, prácticamente hasta reducirlo a los niveles de los países asiáticos, que no ha eliminado los contagios de todo. De hecho, estamos viendo rebrotes prácticamente todos los países europeos, lo que pasa es que ya rebrotes muy localizados, confinados, y frente a estas dos estrategias, pues tenemos las de otros países, que es un poco la de, no voy a decir que sea la de la negación, porque obviamente algunos de ellos también toman medidas, pero como veis, son básicamente países como Estados Unidos, América Latina, algún país como India, que son los que hacen pues, que la tendencia al alza a nivel mundial pues siga yendo hacia arriba. Eh, la forma que han tenido los países con distintos grados de actuación, obviamente, de poder hacer frente a esta pandemia, ha sido, desde el punto de vista social, confinar a una parte de la población, si no en todos ha sido la mayoría de los países, en algunos de ellos han sido grupos o colectivos de personas, pero en general lo que tenemos es una fuerte restricción a la movilidad de las personas, incluso cierre de actividades productivas y como veis en este gráfico de la página 7, pues veréis que en general lo que tenemos son que las restricciones de la movilidad pues han representado aproximadamente un 60 o un 90% de lo que es la movilidad normal, ¿no? Estos son los puntos, el momento de máxima restricción de movilidad, aunque hay unas diferencias en algunos casos importantes, y sobre todo lo que veis es en la barra ahora azul cuál es la situación actual, ¿no? Hay países que en general lo están gestionando bastante bien, con restricciones a la movilidad reducidas. Es el caso de Corea, Japón, Alemania, ¿no? Veis que pues, España está ahora mismo en una situación media, pero que llegó a estar precisamente en uno de los máximos, ¿no? Con restricciones a la movilidad equivalentes al 90%. Y esto ha sido la principal causa de la crisis económica. Por un lado, las empresas no podían producir, por otro lado, los consumidores no podían consumir, por otro lado, los turistas no podían viajar para disfrutar de sus vacaciones y, por lo tanto, la actividad económica se ha resentido. Esto es lo que tenéis en la página 8. Veis que la recuperación más o menos ha iniciado con una fortuna desigual por países, más avanzada en China, aunque las ventas por lo menos no se han recuperado, y vemos que todavía no se ha producido esa recuperación en la mayor parte de las economías emergentes, ¿no? Bien, para ir rápidamente a las previsiones que tenemos para las principales economías mundiales y sobre todo para Europa, que determina mucho el escenario que tenemos de previsiones para España, podemos ir directamente a la página 10 para ver cuáles son los supuestos
que están detrás de nuestras previsiones. El primero de ellos es desde el punto de vista sanitario. Asumimos que va a haber una vacuna a lo largo del próximo año, más o menos efectiva, que vamos a tener rebrotes, pero sin un confinamiento estricto como el que hemos tenido que llevar a cabo en primavera. Es decir, que ese sería nuestro escenario base. Para ir a un escenario de riesgo, pues estaríamos suponiendo que se produce un confinamiento igual o más severo que el que hemos tenido como consecuencia de un contagio mayor, ¿no? En términos de política económica, asumimos que la mayor parte de los países o instituciones internacionales van a hacer estímulos similares o incluso más potentes de los desarrollados hasta ahora. Los mercados financieros, que no va a haber repunte significativo en las tensiones, como hemos visto hasta ahora. Y en términos de actividad económica, que la recuperación va a ser bastante heterogénea por sectores, como veremos luego posteriormente. En la página 11 tenéis las previsiones de crecimiento para 2020 y 2021 para Estados Unidos, para China, para la eurozona y para el mundo. Me gustaría destacar que para la eurozona pues estamos previendo una caída del 8,5% este año. Aunque, viendo los gráficos que hemos visto antes, pues claramente lo que se observa es que la economía habría tocado ya a fondo y que estamos ya en fase de recuperación, ¿no? En la página 12 tenéis este perfil de V asimétrica e incompleta. Asimétrica porque la recuperación es más lenta que la caída, incompleta porque veis que incluso al final del horizonte de previsión, pues todavía tendríamos una brecha importante con respecto a lo que sería la senda de crecimiento que preveíamos antes de la crisis económica. En la página 13 tenéis algunos elementos que siguen haciendo que la incertidumbre sea elevada, los que tienen que ver con la incertidumbre sobre la epidemia, con la respuesta a los mercados financieros, incertidumbre económica sobre la efectividad, por ejemplo, de las medidas de política económica, algo muy importante, cuánto de daño va a provocar esta crisis económica en términos estructurales sobre la economía, y luego tenemos incertidumbres de tipo geopolítico. Aquí, sobre todo, lo más importante es todo lo que tiene que ver con tensiones entre Estados Unidos y China, ¿no? En la página 14, porque entiendo que sobre esto podemos hablar luego en el debate, veis que la pandemia refuerza algunas tendencias que ya teníamos antes de la crisis y plantea nuevos retos hacia futuro. Las que teníamos antes de la crisis son bien conocidas: cambio climático, digitalización, transformación digital, el hecho de que después de la gran recesión pues hemos vivido una década de un crecimiento de la productividad relativamente bajo y de unas tasas de inversión también moderadas, ¿no? Temas que ya estaban ahí, como populismo, calidad de las instituciones, el debate sobre la globalización, también el debate sobre la inflación, deflación, política monetaria, y ahora han empezado a surgir otros nuevos que tienen que ver con el hecho de que después de esta crisis pues vamos a salir con unos niveles de deuda pública y de déficit público muy, muy elevado. ¿Cuál es el papel del sector público en la economía? O incluso todo lo que tiene que ver con el debate sobre la política industrial de los estados. Y desafíos también muy importantes, como cómo se van a gestionar en el futuro las catástrofes globales. Bueno, pues esta epidemia no es la única ni será la última, habrá otras. ¿Cómo lo vamos a gestionar con lo que hemos aprendido? ¿Cómo van a cambiar las preferencias de los consumidores? ¿Cómo van a cambiar las normas sociales? Incluso cuestiones que tienen que ver con modelos de negocios, de sectores, de empresas, o la privacidad de nuestros datos, la privacidad ante las nuevas tecnologías. Paso directamente a la página 16. Tenéis el escenario de crecimiento económico de España, una caída del 11,5%. Tenemos unos datos bastante buenos que lo que nos permiten es seguir en tiempo real la evolución de la economía, y es que podemos utilizar datos, obviamente, completamente anonimizados, por un lado, cuántos terminales de punto de venta de BVA están abiertos, están operativos en las tiendas, en los establecimientos comerciales, y cuál es el gasto. Entonces, bueno, pues se ve claramente en el gráfico de la página 17 que la economía pues,
estaba creciendo antes de la declaración del estado de alarma, se produce una brusca caída. Fijaros que el número de establecimientos comerciales que pasa a estar cerrados aproximadamente en media un 70% y que con la desescalada pues se va abriendo y prácticamente volvemos a la normalidad, aunque veis que hay bastantes diferencias entre provincias, ¿no? Os llamo la atención de Baleares, que está abajo de todo, porque depende mucho del turismo, que es uno de los sectores que va con más retraso en la recuperación. En la página 18 hay un resultado que me parece muy, muy importante, que yo creo que va a ser una de las grandes características que va a distinguir a esta crisis económica de las anteriores, ¿no? Mirad, en los puntos de color azul más oscuro y la diagonal, esa línea punteada que tenéis, lo que establece la relación histórica que hay entre el crecimiento del Producto Interior Bruto y el crecimiento del empleo. Para que os hagáis una idea, esa sensibilidad era mayor a 1, es decir, que por cada punto de caída de la actividad el empleo caía aproximadamente 1,1 punto, ¿no? Bueno, pues los puntos de color azul más claro lo que hacen es mostrar cuál es la sensibilidad durante estos 4 trimestres. 2 de ellos son observaciones, los otros 2, los de la recuperación, son nuestras previsiones. Pero fijaros que ya claramente durante la fase de caída, la respuesta del empleo ha sido aproximadamente la quinta parte que la que hemos visto históricamente. Y esto tiene que ver con los ERTES, con los expedientes de regulación de empleo, que gracias a todos los avances que se han producido en el mercado de trabajo en los últimos años y las últimas regulaciones que se han aprobado, pues se ha podido utilizar de manera masiva sin tener que despedir a los trabajadores, ¿no?, de las empresas. Obviamente, la incógnita ahora es cuántos de estos trabajadores que están en ERTES, de los cuales ya aproximadamente un 60% han salido de la situación, pero del 40, 30 y tantos por ciento que todavía queda, algunos de ellos pues posiblemente se prorrogarán hasta el mes de septiembre. ¿Cuántos de ellos van a pasar a una situación de expediente de regulación de empleo, van a perder su puesto de trabajo, ¿no? Y en la página 19 tenéis otro resultado muy importante, porque también creemos que hay que poner en valor, por un lado, la actuación del Banco Central Europeo, por otro, la de los programas de avales públicos y, por otro, la propia capitalización del sistema bancario español, que hace que el sistema bancario, a diferencia de lo que pasó con las cajas de ahorros durante la crisis del año 2008-2009, pues ahora sea parte de la solución o parte del problema, ¿no? Nosotros tenemos un modelo que nos permite cuantificar cómo todas estas políticas han dado lugar a un impulso crediticio que ha sido utilizado por las empresas para impedir una caída del Producto Interior Bruto del 4,5%. Para que os hagáis una idea, en el primer trimestre la economía española cayó un 5,2%, en el segundo trimestre esperamos una caída del 17%. Bueno, pues sin todos estos avales, sin la acción del Banco Central Europeo, sin la actuación del sector bancario, la caída de la actividad habría sido al menos de un 21,5%. En la página 20 tenéis la V, de nuevo asimétrica e incompleta, en este caso, para la economía española. Veis que la brecha es algo mayor que para el resto de Europa. Luego, si queréis, en el debate podemos argumentar por qué. En la página 21 tenéis las consecuencias de estas políticas. Los ERTES han sido beneficiosos, las políticas de apoyo al tejido productivo de las empresas, los programas de avales también, pero todo esto no es gratis, ¿no? No es gratis y, bueno, pues incluso en el año 2021, para que os hagáis una idea, en el año, este año en curso, 2020, el déficit público nosotros estimamos que se va a ir cerca del 14,5% y la deuda pública pues se va a ir fácilmente por encima del 120%, ¿no? Bueno, pues el año que viene todavía tendremos un saldo primario del 6,2% del Producto Interior Bruto. Esto es descontado el pago de intereses por parte de todas las administraciones públicas, incluyendo los intereses de la deuda pública. El déficit pues estará en el entorno o superando el 8%, ¿no? Y el problema es que esto nos deja en una región
en la que para los tipos de interés medios de la deuda, con el crecimiento nominal promedio que se esperan para los próximos años, nos deja en una senda de crecimiento de la deuda, que por lo tanto tenemos que corregir para pasar al otro escenario de una senda estable o decreciente de la deuda pública. Y ya para acabar, en la página 22, una vez que empezamos con la recuperación económica, pues empiezan a ser posibles ya escenarios más positivos. La incertidumbre, como a nivel global, pues sigue estando muy dominada por el control de la pandemia. Las políticas de demanda van a seguir siendo expansivas este año, el año que viene. Y una de las medidas que podría llevarnos a un escenario todavía más positivo es que se apruebe el Fondo de Recuperación Europea. Nosotros no estamos incluyendo nada de este posible fondo en nuestras previsiones económicas, pero desde luego sería un salto hacia adelante en términos de integración europea, nos daría un margen de maniobra fiscal adicional que no tenemos, y si además esto viniera acompañado de una agenda ambiciosa de reforma en los mercados de trabajo, en los mercados de productos, que permitiera aumentar la productividad, reducir el desempleo estructural, etcétera, pues nos permitiría también mejorar, transformar la economía española, no solo asegurar las finanzas públicas, sino también ir hacia una economía más sostenible. Si además tenemos en cuenta que los objetivos de este plan europeo es ayudar a la transformación digital de las economías europeas y también avanzar en términos de sostenibilidad medioambiental y social, pues desde luego todo esto sería muy positivo, insisto, todavía mucho más, y ayudaría mucho a la efectividad de este plan, pues que España llevara a cabo esas reformas y además que tuvieran un amplio consenso. Cuanto más consenso por parte de los partidos políticos, mejor, porque este programa de reformas se va a tener que sostener en el tiempo, posiblemente durante una década o más de una década, y por lo tanto tiene que sobrevivir a más de una legislatura, ¿no? Por lo tanto, ese consenso político, social, entre los agentes económicos, entre las organizaciones sociales, pues sería muy importante y nos permitiría dar ese salto adelante. Yo lo dejo aquí y os agradezco a todos la atención que me habéis prestado. Muchas gracias.